Somos amigos, pero lo quiero mucho y lo respeto tanto a usted como a su padre. Muy bienvenido, doctor Ricardo Alfonsín. ¿Cómo está? Pero muchas gracias, Georgina, y mucho gusto también para mí conocerla. Y además es tan buena, como me ocurre con mucha gente, ¿no? Que bueno, me traslada parte del cariño que sentía por mi padre. Muchas gracias. Yo lo amaba a su papá, todos los argentinos, porque fue un presidente emblemático, ¿no? Porque realmente emblemático y con muchas agallas de hacer el juicio a las juntas y de tomar esa medida. Fue el padre de la democracia. Sí, en el juicio a la Junta, el corajudo en realidad fue el pueblo. Hubiera sido imposible si no hubiera habido un pueblo que estaba dispuesto a hacer lo que no se había hecho nunca. No solamente en la Argentina, en ningún lugar del mundo. Llevar a los responsables de la anterior dictadura a los tribunales, ¿no? Porque recordemos que los que estaban siendo juzgados y que nos habían gobernado hasta hacía 24 horas, los que nos habían matado, los que nos habían torturado, porque eso nos había pasado, ¿no? A los argentinos, los que nos habían encarcelado, los que nos habían hecho desaparecer, estaban todavía en los cuarteles, con los Mauser y los tanques y toda las cosas que tienen los militares apuntando al corazón de la democracia. No querían que hiciéramos lo que el pueblo de la Argentina estaba acompañando en ese momento, que era la decisión del gobierno de enjuiciarlos. Sí, fue un momento bisagra de la Argentina, ¿no? Único en la historia, es una de las cosas por las cuales en el mundo nos toman como ejemplo, ¿no? Único en la historia, porque lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo, porque allí había ejércitos vencedores y ejércitos derrotados. Acá el pueblo, sin más armas que sus propias convicciones democráticas, decidió enterarse de lo que había pasado. Y fue muy grave. ¿Y cómo ve? Muy grave lo que se enteró, digo, ese fue muy triste, fue tremendo. Yo creo que el juicio a las juntas, no sé si le interesa ahora tanto a la gente, pero sería bueno que le interesara. El juicio a las juntas fue lo que más puso en riesgo la democracia, pero también lo que más hizo para consolidarla, porque nos asomamos al infierno y creo que fue el hecho de la transición que más anticuerpos contra la dictadura generó, ¿no? ¿Y cómo ve la actualidad ahora? Con problemas, con muchos problemas, que tienen que ver con varias cuestiones, ¿no? Y no es una apreciación subjetiva. Nosotros en el 2015 decíamos que el gobierno que se hiciera cargo en el 2015 iba a tener que enfrentar a una Argentina con muchas dificultades. ¿Y por qué lo decíamos? ¿Porque sí? No, por los indicadores sociales y económicos, por la inflación, por el déficit, por el desempleo, por la caída de la actividad económica. Bueno, y la verdad que esos indicadores no son muy distintos. Hoy siguen siendo más o menos iguales, incluso algunos peores. Sí. Y bueno, así que hacia adelante las cosas son difíciles. Y yo digo lo mismo que decía en el 2015, que para salir de esto se necesita hacer algo que es realmente nuevo. Eso sí que era nuevo. Lo había intentado Duhalde, lo hizo Duhalde en el 2001, pero me refiero a un acuerdo entre las fuerzas políticas, tenía por objeto en aquella ocasión tratar de resolver la crisis y lo hizo con éxito. Creo que hoy tenemos que pensar en acuerdos entre las fuerzas políticas, el capital y el trabajo, no solamente para atender las dificultades que tenemos hasta el 2019, sino para ponernos de acuerdo también en cuestiones que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, para salir del subdesarrollo, para salir del atraso. Tenemos un país con 30% de pobres, el 50% de los jóvenes son pobres, 750.000 ni. Estamos primeros en pobreza juvenil en América Latina, primeros en desempleo juvenil en América Latina, primeros en adicciones en América Latina. Tenemos una estructura productiva muy poco apta para generar condiciones para el desarrollo. Bueno, a esto lo resuelven entre las fuerzas políticas todas, como lo decía Perón y lo decía el propio Alfonsín, que escribió un libro que se llama Democracia y Consenso, o va a ser muy difícil resolverlo. Y después hay que negociar con el capital y el trabajo. ¿Pero va a ser posible poder salir de esto? Era más fácil porque el presidente Macri dice que vienen meses más duros aún. Sí, era más fácil hacerlo, pero no imposible. Yo creo que son necesarios los acuerdos, no para resolver los problemas en un año y medio, no. El que diga eso está haciendo demagogia, pero para llevarle tranquilidad a la sociedad. Y no solamente, reitero, acuerdos para enfrentar la crisis actual, sino para
abandonar la condición de país subdesarrollado. Me imagino que si eso es lo que queremos, eso sería nuevo en la Argentina. Ahora, para eso, para que sean posibles esos acuerdos, se necesita de parte del oficialismo cierta disposición y de parte de la oposición también cierta disposición. Eso, disposición de ambos, sería lo novedoso en la Argentina. ¿Pero hay disposición? Porque el otro día usted estuvo acá porque iba al programa de Chiche y estuvo aquí Aníbal Fernández y se encontraron y se saludaron muy calurosamente, con muchísimo respeto. Yo tengo mucho diálogo. Yo no creo que sea bueno andar sacándose las ganas o enojarse o no dialogar con el que piensa diferente. Eso no es bueno para un país. La grieta es muy mala para un país. Pero claro, pero ¿le parece factible? ¿Le parece posible? Sí, claro, es lo que hay que intentarlo. Si se pudo en otras partes del mundo. A ver, voy a decir algo que, bueno, puede resultar extraño que lo diga alguien que, siendo de la Unión Cívica Radical, forma parte del Frente Cambiemos. No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO. Pero yo le pediría al PRO que, para facilitar el diálogo, abandone esas pretensiones fundacionales, reconstitutivas, abandone esa idea según la cual en lo pasado está todo lo malo y en lo actual, lo nuevo, está todo lo bueno, que revise ese diagnóstico. Si lo hace con honestidad. O sea, que se hagan cargo de los errores, no solamente decir que encontraron... Que hay buenos y malos en todos lados, a ver, que no es cierto que haya un grupo que tiene toda la razón y otros que tienen todos los errores. No son así las cosas, ninguna actividad en la vida. Eso por un lado el oficialismo, que haya una mayor disposición al diálogo, que termine con la grieta, y por el lado del refuerzo de la oposición, que sean capaces de actuar con grandeza. Por supuesto que las cuestiones electorales son importantes, pero que posterguemos un poco ahora esa discusión. Para tratar de sacar este país adelante. Bueno, exacto, yo creo que hay cosas sobre las que podemos acordar. Hay cosas sobre las que podemos acordar y que el gobierno, además, para facilitar el diálogo, no diga, vamos a hablar de esto, esto, esto y esto. Y que no diga que es un contrato de adhesión, porque si no nadie va a asistir. ¿Y qué opina de Carrió? ¿Qué opina de ella? Bueno, yo de ella personalmente no opino nada. En todo caso, si tuviera que decir algo acerca de la tarea que ha venido realizando en Cambiemos, me parece que es lo siguiente, revela que ha comprendido mejor cuál es su rol que el propio partido, la Unión Cívica Radical. Nuestro partido creo que no comprendió cuál era el rol que debía cumplir hacia adentro de Cambiemos. No era decir a todo que sí. Y el que me diga que no hizo eso, sabe que no dice la verdad. Por eso me da un poco de fastidio a veces, por eso os digo eso. No era decir a todo que sí. Eso no ayuda ni a un amigo, ni a un hijo, ni a un aliado. Las cosas que uno cree que no se hacen bien, debe decirlas. Debe decirlas, por eso tiene que fomentar el diálogo. Vamos a compartir un videíto, un tape. Adelante, señor director, por favor. Otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. ¿Usted cree que si... Sí, a ver, ¿qué? Yo pienso que él estaba muy enojado. Eso se nota que está filmado con alguna máquina casera, digamos, ¿no? Y si hubiera sabido que esto se iba a viralizar así, no sé si hubiera utilizado los mismos términos. Yo creo que sí, como él, que ha sido muy injusta con nosotros la doctora Carrió. Y no creo que nos quiera tanto. No creo que quiera tanto la Unión Cívica Radical. Porque ella dice que lo quiere mucho su papá. No creo que lo quiera tanto, sinceramente. No creo. Yo he sentido que ha dicho cosas muy duras de mi padre. Y no ha tenido con el partido una buena relación. Ella ha dicho hace poco que los radicales hacen lo que ella quiere. Me parece que eso más que un chiste era una burla, ¿no? O sonaba a burla, aunque no fuera la intención. Parece bullying, parece, ¿no?
¿Y si viviese su papá, se hubiese asociado con Macri? Eso es una pregunta que yo le agradezco a los políticos, dicen que les encanta decir esto. Muy buena pregunta. Yo no sé qué hubiera hecho en Gualeguaychú, qué posición hubiera tenido. Creo que no hubiéramos llegado a Gualeguaychú, no se hubiera destruido UNEM, si hubiera estado Alfonsín. Creo que la dirigencia de entonces no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de las responsabilidades que exigía consolidar una fuerza de centro-izquierda como era UNEM. Yo no sé lo que hubiera hecho, y hay algunos que enseguida cuando le preguntan responden sí, 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 sí. Y no está Alfonsín para desmentirlos. ¿Está Alfonsín? Para desmentirlos, que tengan un poco más de cuidado y respeto si dicen que lo quieren tanto. Por otro lado, creo que, aunque acertaran en la respuesta, seguramente las razones, los fundamentos que podría dar Alfonsín para justificar su decisión no serían los mismos fundamentos que pueden utilizar quienes están tratando de interpretarlo. Así que tengan cuidado. Pero de una cosa estoy seguro, esto sí estoy seguro. Usted me podría preguntar, ¿qué hubiera hecho Alfonsín después de que Macri gana las elecciones con algunas decisiones que se han tomado y que están bastante alejadas de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, lo de las mineras, por ejemplo, la designación de jueces por decreto en la Corte, por ejemplo, lo de los jubilados, por ejemplo, lo de la reforma laboral. ¿O qué hubiera hecho Alfonsín si hubiera estado al frente del Comité Nacional como le tocó estar a otros radicales después de que Macri ganara las elecciones? ¿Hubiera actuado de qué manera? Yo creo que hubiera hecho las cosas que estamos haciendo muchos, entre otros yo. Estoy absolutamente convencido que hubiera estado muy preocupado por influir en las decisiones que se toman desde el gobierno, pero desde la propia identidad, desde la propia creencia que el partido tiene acerca de qué es lo que puede beneficiar a los argentinos. Hubiera hecho eso, no por el partido, por los argentinos. Y yo lo que he tratado de hacer cuando me dicen, ay, pero vos te diferenciás, vos señalás diferencias. No, yo no, es mi partido el que ha tenido las posiciones que yo defiendo. Es mi partido. Ahora, si después del 2015 la Unión Cívica Radical o algunos radicales se creyeron que estaban en condiciones o tenían derecho a fijar posiciones distintas a las que había fijado el partido, tendrán que dar explicaciones por qué creen semejante cosa. ¿Y usted cree que es factible este diálogo para Yo poder creo que sí, modificar algo? Absolutamente necesario. Mire, yo les digo a los argentinos que lo empiecen a reclamar además, porque es algo que no hemos reclamado. Tiene mala prensa el diálogo y el consenso. Pero acá lo estamos fomentando todo el tiempo, porque tiene bueno, que haber diálogo. Ahora empieza a fomentarse más y yo espero que sea la sociedad. No puede hacer esta grieta, no podemos, porque no se está llevando a ningún lado pero esto. ¿usted ha visto algún país que pueda salir en condiciones de relacionamiento entre las fuerzas políticas como las que existen en la Argentina? No, ni siquiera en una familia se pueden resolver los problemas cuando sus miembros se enfrentan de esta manera, o en una empresa. Eso sería lo novedoso, y se hizo en muchas partes del mundo. Nosotros no somos países fáciles, en los que se puede salir con un solo partido, en 4 años, los problemas que tenemos los resolvemos fáciles. A mí me gusta utilizar como ejemplo acerca de lo que hay que hacer, lo que hicieron los países europeos después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban devastados. ¿Y cómo salieron? Tenían problemas mucho más graves que los nuestros. ¿Cómo salieron? Porque ganó un partido que fue muy eficiente y que hizo programas muy inteligentes, muy bien concebidos técnicamente y fueron muy eficaces en la gestión. No fue por eso. Fue porque hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, el capital y el trabajo. Hubo un compromiso. Cada una de las partes se dio un poco. ¿Cómo se llamó ese compromiso? Se llamó Acuerdo Socialdemócrata, Compromiso Socialdemócrata, Consenso Socialdemócrata. Bueno, hoy hay que inventar un consenso, crear un consenso entre las fuerzas políticas, el capital y el trabajo que pueda reemplazar al consenso neoliberal, que es el que tanto daño le está haciendo al mundo. Pero es que, ¿qué pasa? ¿No nos damos cuenta? Porque en Europa hubo una primera y una segunda guerra mundial, fue tremendo, pero todo el pueblo salió a trabajar. Y bueno, yo lo que creo es que nosotros, como decía, no tiene buena prensa. ¿Por qué no tiene buena prensa? Entre otras razones. Porque el acuerdo, los consensos, son mecanismos participativos, democráticos de decisión. Participan más que los sectores que gobiernan
y más que los sectores que acompañaron con su voto al gobierno. Participan también los que votaron en contra del gobierno y tratan de llegar a acuerdos. Y hay algunos que no quieren que participen otros sectores, que quieren ser los únicos que influyen en las decisiones. Por eso también hay un sector de la sociedad que tiene posibilidad de influir sobre la opinión pública, que trata de trabajar contra el consenso, haciéndolo aparecer como debilidad, o haciéndolo aparecer como claudicación, o haciéndolo aparecer como excesivas concesiones, en fin, o toma y daca. Y yo creo que no lo digo yo, lo dice la historia. La única manera de resolver el problema que tenemos. Es de la única manera, es salir. No tenga ninguna duda, Georgina, Sí, no no tengo tenga ninguna ninguna duda, duda de que nosotros solamente podemos salir, podemos dejar de ser un país subdesarrollado. Si no, estaremos como Sísifo, ¿no? Bueno, dice que somos un país emergente. Emergente. Bueno, dejemos de serlo y hagamos algo para dejar de serlo en el mediano y en el largo plazo. Y creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y que nadie se sienta dueña de la verdad y actuemos con mucha humildad, comprendiendo Tengo que que ser más humildes los argentinos, ¿no? sobre todo los que tienen responsabilidad de gobierno. Tenemos un tape donde su padre se enfrentó a la sociedad rural. ¿Podemos ver Sí, cómo no. este momento, señor director? No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Es un momento duro, ¿no? Qué momento duro. Yo me acuerdo, lo estaba viendo desde mi casa. A mí me parece que hay que recordar esas cosas porque se está intentando descafeinar a Alfonsín, ¿no? Haciéndolo aparecer como un presidente que solamente representaba el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la democracia. Alfonsín tenía además una concepción acerca de cómo debía organizarse la sociedad que lo enfrentaba con intereses muy poderosos y no tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. No, estuvo dispuesto a enfrentar intereses poderosos. ¿Y eso qué pasó en la rural? Muchas instituciones han tratado de disculparse frente a la sociedad por cosas que ocurrieron en la Argentina desde 1930. La rural le falta todavía una explicación, ¿eh? Le falta dar... Yo se lo he dicho a varios de las autoridades de la rural, deberían excusarse. No con Alfonsín, con la investidura presidencial y con otras cosas que ocurrieron, porque en definitiva ocurrió en la casa de ellos. Yo no creo que estuviera organizado, pero ocurrió en la casa de ellos. Deberían, en un gesto de humildad también, decir algo al respecto. Sé que se ha dado esta discusión y no han querido decir nada sobre eso. Eso no me parece que sea bueno para el país. No, y además Digo, ya que estamos viendo esto, se ha ¿no? faltado el respeto a la investidura presidencial. Sí, aunque no lo hayan organizado, fue en la casa de ellos. Si yo invito a mi casa a alguien y ocurre eso, y la gente que está allí se pretende identificar con la institución que lo invitó al presidente, bueno, yo por lo menos digo que eso no tuvieron nada que ver, que pidan disculpas por el mal momento. No sé por qué no lo dicen a eso, creo que los vincularía mucho mejor con la sociedad. Y por el otro lado, con relación a otras cosas que ocurrieron en la historia, cuando él dice que recibieron a las dictaduras, por ejemplo en el gobierno de Onganía, con carroza iba Onganía, Eso es verdad, es verdad. a la rural, y Es lo verdad. aplaudían todo. Y su ministro de Economía, Krieger Bacena, había puesto retenciones muy altas para el campo. ¿Por qué no dijeron nada? Bueno, pero no hay que... No sé por qué me engancho con esas cosas que no son Porque le buenas. estoy mostrando. Ricardo, por eso se engancha. Ricardo, ¿a usted le molesta que lo estén comparando Pero no tengo los mismos talentos que él. No soy él. Estoy formado en las mismas convicciones. Y si usted fuese presidente, ¿qué es lo primero que haría? Muchas cosas. Convocaría al diálogo, que es lo que le pedí a este gobierno desde el 2015. Ojalá lo hubiera pedido a mi partido, que convoca al diálogo. Lo primero que haría. Y creo que al revés de lo que creen algunos.
algunos piensan, bueno, cuando acabo de ganar las elecciones tengo un margen mucho más grande de maniobra que voy a convocar al diálogo. Voy a tratar de hacer lo que creo que tengo que hacer sin consultar a nadie que por ahí piensa distinto. En ese momento es que hay que convocar al diálogo. En ese momento se puede convocar al diálogo, porque nadie va a creer que uno está actuando así por debilidad, ni nada que se le parezca, sino por grandeza, para ver si entre todos podemos resolver los problemas. Yo estoy harto de las peleas, ¿quiere que le diga? Yo también. Harto. Y me da la Estoy harta de las peleas y de la grieta, estoy harta. Me da la impresión de que algunos dirigentes creen que eso es rentable. Yo creo que se equivocan, atrasan. La gente está harta. Y cada vez está más enojada con la política. Cada vez está más enojada. ¿Hay salida aparte del diálogo? Sí, hay salida, claro. Y bueno, el diálogo es uno de los recursos que tenemos que utilizar. Y nosotros los radicales hemos sido muy conscientes. Me acuerdo que mi padre decía siempre que las interrupciones institucionales, para simplificar, habían tenido que ver mucho con la falta de diálogo y las confrontaciones y los antagonismos irreductibles entre las fuerzas populares. Las confrontaciones entre peronistas y radicales fueron en gran medida responsables. La incapacidad para dialogar entre estas dos culturas políticas tenían mucho que ver con las interrupciones institucionales. Bueno, Ricardo, yo le agradezco muchísimo su visita y espero que me venga a visitar más asiduamente. Pero con muchísimo gusto, Georgina. Para mí es una alegría conocerla personalmente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Georgina. Quédese un segundito si me despido como corresponde. Meli, querida, ¿qué tenés para contar?